Bienvenidos a un nuevo post partido, en este caso el Oviedo Atlético de Madrid. Bien, vamos resumiendo un poquito a nivel general y, como bien sabéis, 0-1 gana el Atlético de Madrid al Oviedo. El Oviedo clasificado último, ¿de acuerdo? En 17 puntos. El Atlético de Madrid, gracias a esta victoria, recupera la tercera plaza, ¿de acuerdo? Que creo que es uno de los mínimos exigibles al Atlético de Madrid en Liga, más allá de que algunos quieran o no, que compita o no, como en mi caso, por el primer y segundo puesto, por lo menos hasta la última jornada, pero el mínimo es la tercera posición. Y bueno, Julián Álvarez. Julián Álvarez, minuto 93, el artífice, que ya veremos que hay más, como Black, os lo voy adelantando, veremos las imágenes de su parada. Pero bueno, Julián Álvarez mete en el minuto 93 y hace que todo esto que estamos hablando sea realidad. Gol decisivo, con el cual también termina una racha que recordemos de 4 meses sin marcar, 4 meses sin marcar en Liga, 4 meses, así que viene increíble, sobre todo porque va de camino, aunque no es Liga, pero va de camino a esa vuelta de la Copa del Rey, esas semifinales que está, o que le queda, digamos, tan próximo. Esperemos que sea así para la gente del Atlético de Madrid para llegar a esa final de la Copa del Rey. Recordemos, 4-0, la ventaja del Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. Así que lleno de esa energía positiva, esa confianza después de romper una racha de este tipo. Vamos a ver el gol, ya sabemos que aquí siempre lo que nos gusta es analizar toda la jugada y lo vamos viendo todo para que tengáis el mejor post, declaraciones, todo lo tenéis aquí en este post. Así que ya sabéis, suscribirse, activar campanita, darle like, comentar y compartir. Aquí estamos viendo la imagen que sí que es verdad que hay un canterano que después hablaremos de él, Julio, que habló muy bien Cholo Simeone en rueda de prensa de él, ya sabéis, canterano que acaba de debutar, que fue el artífice de pelear ese balón en línea de fondo, en la línea que salía afuera, para poder generar esta jugada que a la postre fue el gol. Vemos cómo es el mismo Julián Álvarez en que ante una defensa tan poblada como vemos, evidentemente aquí lo tenéis, minuto 93 ya con el alargue dado, eh, quedaba un minuto. El agente del Oviedo, en la situación que está contra un Atlético de Madrid, un empate buenísimo, se encierra y deja evidentemente la zona de banda atrás, fuera, más descubierta, como es lógico y normal. Julián es capaz de andar ese pase a Molina, aquí lo estamos viendo, que simplemente con mucho espacio, evidentemente, la mete dentro y tras un rechace de Baena, ¿de acuerdo? Que vemos aquí que la deja un poquito atrás, realmente es un rechace, no la deja atrás, pero vemos como Julián Muñoz, muy bien, Julián Muñoz, Julián Álvarez, siguiendo la jugada perfectamente y estando atento, que son cosas que hay que tener, esa gente que tiene ese gol lo tiene que tener, por eso discutimos muchas veces en este canal por qué Simeone lo saca en el minuto 60, lo saca en determinados partidos. A lo mejor ese que tiene esa picaresca, que tiene ese gol, que tiene ese olfato, que tiene ese de seguir la jugada, son tan necesarios cuando se ataca un partido, ¿no? Y Julián Álvarez lo tiene. Y aquí estamos viendo un golazo, sinceramente, porque aquí lo estáis viendo clarísimo. Tenía la oportunidad de pegarle y reventarla. Recordemos, último minuto de partido, la podía haber reventado ahí. La podía haber reventado, pero no. Un tío con la clase de Julián Álvarez ¡ay! Hace ese recorte por dentro al jugador y después, con toda la calma del mundo, aquí lo vemos, como la cruza perfectamente al palo contrario. La verdad que es un golazo de Julián Álvarez. Las cosas como son. Ahí el portero realmente que no puede hacer nada. Aquí estamos viendo el disparo. Estamos hablando de ¿qué? 2 metros por delante del área chica. Realmente no tiene margen de maniobra el portero. Un golazo, bien tocada, rasita al palo contrario, al contrapié. Un golazo, un golazo. Con lo cual, felicidades a Julián Álvarez por ese gol, por romper esa racha y por tener ya ese feeling tan importante cara al partido que de verdad va a marcar la temporada del Atlético de Madrid, que es con ese partido contra el Fútbol Club Barcelona de vuelta a la Copa del Rey y que seguramente lo meterá, o lo normal es que lo meta en una final de Copa del Rey donde será claro favorito. Hemos estado hablando de Julio Díaz, ¿de acuerdo? Este jugador que sale de la cantera, que el Simeone en la rueda de prensa, que por cierto la tenía en el canal, ya sabéis, buceáis por ahí por el canal, le dais a suscribir campanita y os saldrá directamente. Habló muy bien de él, de la personalidad, que no se encogió, que está trabajando muy bien en el B. Después sí que es verdad que en otros sitios he estado viendo que no tuvo la confianza
que es normal, ¿no? En un debut, pero en el Atlético de Madrid B da mucho más. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que, oye, es normal en un primer partido de debut y que tiene mucho margen de mejora. O sea, que si tiene esa personalidad en el B, ya ha roto, ¿no? Ha roto esa barrera del debut. Vamos a ver hasta dónde puede llegar un jugador como Julio Díaz, ¿de acuerdo? Ya digo, la gente está muy pendiente de él. Cholo Simeone, ya sabéis todo, no regala oportunidades a nadie, sea de la cantera o venga con un fichaje de 120 millones de euros, 100 millones, no sé lo que costó finalmente Julián Álvarez, pero ha chupado banquillo y hasta que no se ha metido dentro de la regla, dentro de la disciplina, dentro de lo que el Cholo Simeone quiere, Julián Álvarez, y de hecho ahí está, que muchas veces se lo cambia en minuto 60. Sí, si Simeone te da algo, sí que es verdad, cuando te lo da, se gana una confianza, una serie de cosas, que es como muy cercano, y va a pelear por ti, pero te va a exigir también a ese nivel. Con lo cual, eh, Julio tiene pinta de que va a ser un gran jugador, que puede ser un gran jugador del Atlético de Madrid. Pero hay cosas que a mí me gustaría nombrar, y vamos ahora mismo con el partido de Oblak, principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera parte del Atlético de Madrid fue realmente mala. Y eso es algo que tenemos que tener claro, es decir, en todos los sitios. No va a haber un sitio donde vea que el Atlético de Madrid hizo un buen partido, en la primera parte sobre todo. Sí que es verdad que en la segunda parte lo mejoró. Tampoco es que fuese una cosa de loco, porque Julián Álvarez, el tiro que hace el gol, es el primer tiro a puerta del Atlético de Madrid. No nos engañemos, 93 minutos de partido contra el colista. Entonces, ¿quién fue bueno, a raíz de todo esto, ¿quién fue el jugador del partido? Joan Oblak. ¿Y por qué fue Joan Oblak? Porque mantuvo al Atlético de Madrid. Mantuvo a este Atlético de Madrid para que Julián Álvarez después pudiera, bueno, pues tuviera esa posibilidad de hacer que el Atlético de Madrid ganase el partido. ¿Y cómo lo mantuvo? Con paradas de este tipo. Aquí las tenéis en pantalla. Estamos hablando del minuto 22. Aquí lo tenéis. Un uno contra uno de Muñoz. Cómo sale bien abierto. Fijaros a la qué distancia de la salida y hace la primera parada. A esta era dudosa, no sé si siendo fuera de juego, pero vamos a ver más, porque aquí tenemos otra jugada. Esto ya es cercano, muy cercano, minuto 45 ya de la primera parte todavía. Este remate certero que hace este jugador de aquí y cómo saca la mano y evita el gol del Oviedo. Aquí la tenéis. No se ve muy espectacular en la foto, pero ver que está a 2 metros como mucho, el remate de cabeza del jugador. Es decir, es realmente una acción de reflejo muy importante. De hecho, no se la queda, no la despeja, ¿sabes? Es decir, simplemente saca la mano e intenta evitar el gol. Aquí tenemos otra acción. Aquí estamos en el minuto 46, que es la salida del córner de esa jugada que hemos visto anteriormente. Fijaros a ese disparo y qué paradona aquí abajo con la mano fuerte intentando, o sea, sacarla, que no se quede en área, que no se quede blanda, hace lo que puede y es un paradón, es otro paradón y van 3 paradones a bocajarro del Oviedo que saca Joan Oblak, ¿de acuerdo? Entonces, hay que poner muy en mérito y aquí tenemos otra ya, esto es parte de la segunda. La segunda parte ya se jugó mejor, sí, aquí estamos viendo esta acción también a un tiro desde aquí. Estamos hablando de situaciones que si lo hubiera tenido el Atlético de Madrid, lo normal es que de estas 5 o 6 ocasiones hubiera metido 3 o 4, lo normal. De hecho, el Atlético de Madrid tuvo una, que fue la de Julián, y la coló. Y era mucho más difícil que cualquiera de estas. Entonces, importante que el Atlético de Madrid ganase el partido y tenemos que ponerlo en contexto también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces o no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Bueno, nos centramos más que nada en la portada de los periódicos y vemos ahí a Julián Álvarez, a Salvador, pero es que hay que valorar y en este canal se valora a los jugadores que igual no siendo tan, bueno, no sé cómo decirlo, populares o que salgan en tantas portadas, pero que mantienen a los equipos. Y lo que hizo ayer Oblak fue salvar el equipo. Los 3 puntos son de Oblak, desde mi punto de vista. Y así se reconoció dándole el premio al MVP. Todo esto, y lo tenemos que poner en contexto. ¿Por qué? Tenemos lo que tenemos. El Atlético de Madrid está como está y es lógico y normal. Viene de una guerra importante contra, que bueno, ya sabéis, se ha clasificado para los octavos de final. Finalmente, ya sabéis también, le va a caer a un. ¿Qué equipo era? El Newcastle a Fútbol Club Barcelona y el Tottenham, perdón.
el Tottenham al Atlético de Madrid. Bien, que ha esquivado al Liverpool, con lo cual, oye, bien, ha salido por ahí, pero ha tenido que jugar una prueba complicada, con una Copa del Rey súper complicada, que todavía está en ello. Este martes juega contra el Fútbol Club Barcelona. Lleva margen de sobra, con lo cual la liga la tiene perdida, evidentemente. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Con lo cual tiene que hacer rotaciones necesarias para que en esos momentos, que son Champions y que son la Copa del Rey, fundamentalmente el partido del martes, esté como esté. ¿Qué pasó por eso? 7 rotaciones, 7 cambios que se hizo en este partido contra el Oviedo con respecto al partido de Champions, ¿de acuerdo? Evidentemente, foco en esa Copa del Rey del martes. Ha habido críticas, ¿por qué? Porque, hostia, la opción B del Atlético de Madrid, es decir, estamos hablando de Molina, estamos hablando de Almada, estamos hablando de una serie de jugadores que deberían dar nivel suficiente como para ganarle al Oviedo en casa siendo colista 17 puntos. Vuelvo a repetir. Entonces, es importante que esta opción B, entre comillas, es que no estás hablando del carrito del helado. Estás hablando de jugadores que tienen un nivel. Almada está dentro de una selección argentina. Es decir, son jugadores que tienen un nivel importante. Sí que es verdad que cuando ya se produjeron los cambios, entraron principalmente Coque y Griezmann, sí que dio un cambio el Atlético de Madrid. Pero, tío, la opción B tiene que dar más. Tiene que dar más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Así que, dentro del contexto que es, dentro de la situación que es, dentro de lo que se está jugando el Atlético de Madrid, cara a ese partido del martes, que ya sabéis, suscribirse porque tendréis la rueda de prensa previa en directo, en la previa del partido va a ser muy emocionante y seguramente reaccionaremos en directo al partido también, para poder estar comentándolo con todos vosotros. Y los post partidos va a ser muy emocionante este martes, este lunes, martes, miércoles, ¿no? De pre y de post partido, porque el Atlético de Madrid, cuando está haciendo una temporada que, bueno, vamos a ver cómo termina el tema de la Champions, tiene la oportunidad de ganar un título ante un Fútbol Club Barcelona que parecía, no que se fuera a pasear contra el Atlético de Madrid, pero que era claro favorito para ganarle al Atlético de Madrid y se encuentra con una ventaja de 4 goles y lo digo en serio, a nada que haga el Atlético de Madrid su trabajo en condiciones, con 7 cambios, recordemos. Sí que es verdad que Fútbol Club Barcelona tuvo ese partido o ha tenido ese partido de Liga también, pero recordemos que Fútbol Club Barcelona viene sin disputar la Champions, porque se clasificó como dentro de los 8 primeros. Entonces, yo creo que los dos equipos van a ir en unas condiciones físicas óptimas. Barcelona viene a hacer un gran partido, 4-1 contra el Villarreal, con Lamine Yamal, ya lo hemos comentado en el postpartido de Fútbol Club Barcelona. Va a ser un partidazo, pero quiero que sea un partidazo, que no se meta el Atlético de Madrid atrás, que no esté pensando en el margen de 4 goles, porque el Fútbol Club Barcelona ya lo hizo, y no con 4, con 6, al PSG en Champions. Con lo cual, en el Camp Nou, recordemos, importante, que no se meta dentro, que vaya a pensar que es un partido más. El Atlético de Madrid compite de manera increíble con todos los grandes, por lo menos con Madrid y con Fútbol Club Barcelona, siempre compite y habría que irse muy atrás para ver una diferencia de 4 o 5 goles. 4 para extra time y 5 para clasificarse directo Fútbol Club Barcelona. Es muy difícil. Si el Atlético de Madrid hace un buen partido, no un partido extraordinario, no tiene que hacer nada espectacular, un buen partido, un partido típico del Atlético de Madrid contra un grande, no se le puede escapar hasta final de Copa. Creo que es muy importante para, bueno, pues conseguir un título en las circunstancias que están, sobre todo en Liga. Y después disfrutar de la Champions y ver hasta dónde se puede llegar, que no sería la primera vez ni la segunda con el Cholo Simeone que llega a una final de Champions. Así que así fue el partido contra el Oviedo, un partido que se ganó básicamente por los pelos, pero que se ganó. Recupera la tercera posición, Villarreal queda cuarto, Julián Álvarez rompe su racha de 4 meses sin marcar en Liga, todo camino, 7 rotaciones, gente descansada, todo camino de ese partido que nos va a tener en vilo ese martes 9 de la noche, vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, donde se disputará por fin un equipo se queda clasificado para la final de esta Copa del Rey 2026. Muchas gracias, si os ha gustado el contenido, os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, darle like, suscribiros, compartir, comentar y nos vemos en la previa.